Vimos en el capítulo 18 de Apocalipsis una escena bastante caótica, con una tristeza en el mundo marcada por esto. Babilonia, Babilonia, la gran ciudad. ¿Cómo es posible que una hora hayan sido consumidas tantas riquezas? Ya no hay nadie que nos compre nuestras mercaderías. ¿Cómo es posible tanta destrucción? ¿Cómo es posible? Pero ahora, en el capítulo 19 de Apocalipsis que estudiaremos hoy, veremos una escena totalmente diferente, totalmente opuesta, contraria, diferente. Y es una escena que a mí personalmente me llena de alegría. Aleluya, aleluya, salvación, gloria, honra y poder son del Dios nuestro, porque vio lo que en la tierra se hizo y hizo justo juicio y nos ha redimido y nos ha rescatado para Él, para alabanza de su gloria. Cualquier alabanza terrenal es algo limitado. Estamos en este cuerpo limitado, algunas veces con dolores, algunas veces enfermo, algunas veces cansado, preocupado, angustiado, etc. Pero esta escena que vamos a ver y la escena hacia el final del capítulo nos va a dar a entender muchas cosas y aclarar la verdadera doctrina donde muchos se han equivocado e interpretado la Biblia de manera incorrecta, y este capítulo nos trae luz sobre la parte doctrinal de la segunda y verdadera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Así que sin más, agradezco a todas las personas que se suscriben, que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas en los videos, compartirlo con otras personas, y bienvenidos todos, ya comenzamos. Apocalipsis capítulo 19. Con el capítulo 19 del libro de Apocalipsis ya nos acercamos hacia el fin de este estudio sistemático que he estado trayendo para ustedes con la guía del Espíritu Santo cada semana. Es posible que el capítulo 20 se nos retrase un poco por el tema de fin de año y por un tema de viaje, entonces es posible que nos retrasemos unos 15 días en volver a subir para ustedes el capítulo número 20. Pero quiero hacer un llamado a ti que estás viendo esta enseñanza del capítulo 19, que sea que tengas un conocimiento o que no lo tengas, o una, llamémoslo así, doctrina de lo que vendría siendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o el rapto o arrebatamiento, que a veces se confunde, que puedas prestar mucha atención a este capítulo, porque aquí hay doctrina para entender en profundidad y ampliar el panorama y discernir los tiempos y discernir las oportunidades y las ocasiones en que va a suceder cada uno de estos dos eventos. Y más hoy en día, cuando se están levantando personas de un gran prestigio y renombre dentro de la Iglesia de Jesucristo con interpretaciones que no corresponden a la realidad bibliocéntrica. Así que en la Nueva Traducción Viviente, como siempre, y a la derecha Reina Valera 1960, vamos a estar consultando algunas citas. Las citas que no vamos a estar leyendo o que vamos a estar leyendo van a estar apareciendo también acá, la cita precisa, para que tú puedas pausar el video e ir a tu Biblia de estudio. Valga la redundancia, en la descripción de este video está el link donde puedes ir a estudiar en línea o descargar la aplicación de YouVersion, donde están la mayoría de versiones bíblicas. Acá podemos ver, por ejemplo, si ustedes le dan acá en el caso de la computadora, en el celular es bastante similar. Aquí tenemos Biblias como la palabra versión hispanoamericana, Dios habla hoy, varias versiones, la Biblia del Jubileo de las Américas, Nueva Biblia Viva, texto bizantino, traducción viviente, en inglés también está, hay algunas en hebreo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen para que ustedes puedan estudiar con total tranquilidad y profundidad la palabra de Dios. Así que sin más, comencemos. Cantos de victoria en el cielo y alabanzas en el cielo para Reina Valera del 60. Versículo 1. Después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba. No hablaban, no esto, sino gritaban. Alabado sea el Señor,
La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. El texto en griego es aleluya, ¿sí? Que viene del hebreo, que significa alabado sea el Señor. La palabra es aleluyak en el hebreo. Y es sorprendente porque esta palabra aparece 4 veces en Apocalipsis 19 y en ninguna otra parte de la Biblia, solo en el capítulo 19. O sea, capítulo 19 es como un himno, como una representación de victoria, de alabanza, de triunfo, de éxito sobre la maldad, sobre el pecado y sobre lo que incluye este mundo caído. Entonces, 4 veces se menciona en la Biblia y esas 4 veces están en el capítulo 19 de Apocalipsis. La Reina Valera siempre va a decir aleluya y Nueva Traducción Viviente va a decir un poco más, un idioma más hacia nuestro idioma, alabado sea el Señor. Bien, ¿quién es esta multitud que está acá alabando al Señor? Se entiende por el estudio bíblico que es la misma multitud de Apocalipsis 7, 9, 14. ¿Sí? La multitud vestida de blanco. Pero acá se une con los 24 ancianos, se une con los seres vivientes, los 4 seres vivientes, se une prácticamente todo el pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hablamos en capítulos pasados varias veces. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, redimió desde Adán y redimirá hasta el fin del tiempo. Solo por Jesucristo podemos ser salvos. Sea una persona que no haya conocido de Cristo, pero si obró en su conciencia de manera justa, como dice allí en Romanos 3 y en algunas otras partes de la Biblia muy claramente, que aún el hombre sin ser enseñado por otro hombre acerca de Dios, en la naturaleza, en la creación, puede ver la mano creadora y dar gloria al Creador sin siquiera conocerle, pero Él se les dará a revelar a cada uno de ellos si tienen el corazón para aceptar su revelación. ¿Sí? Entonces, toda la humanidad y toda la creación que es redimida, solo puede ser redimida en Cristo Jesús. Aquí se reúnen todos. Todos están aquí dándole gloria a Dios. Todos los salvos. ¿Sí? Todos los salvos están aquí congregados en esa alabanza, en esa gran multitud que grita, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, dice la Reina Valera. Versículo 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Acá el versículo 2 nos habla de lo que vimos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, referente a la caída de la gran Babilonia, tanto la religiosa como el poder comercial. ¿Sí? Y hablamos en el capítulo anterior bastante de ello, así que no vamos a profundizar acá. Versículo 3. Y otra vez sus voces resonaron. Acá nos dice en Reina Valera, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. O sea, su castigo, su consumación, su juicio, porque viene de Dios, permanece para siempre a causa de su maldad y su extravío. Bien, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron, amén. Así sea, alabado sea el Señor. Otra vez, aleluya. Sí, nuevamente, aleluya. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Todos, delante de Dios, redimidos, desde el más pequeño hasta el más grande, en referencia a significancia, o sea, el que se salvó por la gracia de Dios y el que añadió a ello obras de justicia. No estoy diciendo que las obras salven, sino que el que Dios puso un propósito en su corazón y lo cumplió, ¿sí? Lo logró cumplir más allá, no como pasó con el ladrón en la cruz, que simplemente dio su vida a Cristo, ya murió y no hizo obras, ¿sí? No extendió el reino de Dios, no predicó a otro, no dio testimonio, ¿sí? En vida a nadie, a su familia, qué sé yo, tantas posibilidades. Pero las personas que Dios les dice, bueno, tú eres salvo, te voy a colocar como
parte en el cuerpo de Cristo por su obra redentora en nosotros, y tú vas a ser pastor, tú vas a ser maestro, tú vas a ser profeta, tú vas a llevar sanidad, tú vas a llevar milagros, tú vas a tener sabiduría, discernimiento, los dones del Espíritu Santo, y los vas a ayudar para edificar el cuerpo de Cristo, y mucha gente va a creer por tu testimonio, por tu palabra, por tu mensaje, como hicieron los apóstoles. Entonces, el que obra, la palabra es muy clara en decir, y aquí va a aparecer la cita para que la puedan leer, dice claramente que nosotros, una vez salvos, podemos hacer obras de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno o de hojarasca. Y el día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestro galardón, ahí van a ser reconocidos los que hicieron obras de oro, obras de plata, de piedras preciosas, y el fuego quemará a las obras de madera, de heno y de hojarasca, pero la persona en sí será salva, pero con vergüenza, porque no hizo algo para el reino de Dios más que simplemente ser salvo por gracia de Dios. Entonces, aquí vemos que todos los que han sido redimidos, denle gloria. Y también es una exhortación a nosotros los vivos, nosotros los que estamos en este mundo, ¿sí? Porque esa palabra aleluya, esa palabra gloria a Dios, no es como que si hoy me dan ganas de alabarlo, lo alabo, si mañana, no, obligarnos a nosotros mismos a rendir alabanza y adoración. Yo no sé si tú que ves esta enseñanza, alguna vez verdaderamente, y llamémoslo científicamente, has estado enamorado. Cuando hay ese sentimiento de enamoramiento, uno quisiera hacer todo por la otra persona, a veces hasta si es necesario poner la vida por esa persona, como hacen las madres o los padres con sus hijos, que si hay solamente un trozo de pan, ellos son capaces de quitar el pan de la boca para dárselo a su hijo y ellos aguantar hambre, pero que su hijo no aguante hambre. Entonces, cuando hay ese sentimiento, esa vida en el espíritu para con Dios, entonces ahí es donde nosotros, aunque estemos tristes, viajando, vamos a comer, le damos gracias a Dios, vamos caminando, estamos meditando en la palabra, nos acostamos, estamos pensando en las maravillas que Dios hizo con nosotros ese día, qué nos preparará Dios para mañana. Estamos en esa relación, en esa sintonía, en esa alabanza, en esa gloria a Dios, en esa rendición. Vamos a tomar una decisión en la mañana, entonces decimos, Señor, ¿esto es tu voluntad o no es tu voluntad? Guíame, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer tal cosa. Todo está guiado por el Espíritu Santo porque vivimos en esa relación, en esa coinonía con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa? Esto, va a haber siempre esa alabanza, esa obligación para alabar, para honrar a Dios, pero no como una carga, sino como un deleite. ¿Sí? Como cuando tú cantas una canción que te gusta, es algo que deleita, ¿sí? Que algo que llena. Y eso es lo que nos llama acá el Espíritu por medio de la revelación. Versículo 6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Vuelve la palabra aleluya. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Qué interesante que como está en la introducción, qué interesante que como está en la introducción de esta enseñanza, vimos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis el lamento del mundo por la destrucción de Babilonia. El lamento de los mercaderes, los gobernantes, los reyes, todos lamentándose por la destrucción, tanto en el capítulo 17, la Babilonia religiosa, como en el 18, la que es llamada por algunos teólogos la Babilonia comercial. Era un lamento, una angustia, una tristeza de desesperanza, porque ya no había quien supliera sus necesidades y sus intereses de comercio. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué vemos? Acá vemos es algo desbordante, que gritan con ese júbilo, con ese gozo, con esa alegría: bendito, alabado, aleluya al Señor y Dios nuestro. Entonces es un contraste total entre uno y lo otro. Entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿dónde queremos estar? ¿Los que se lamentan por la Babilonia o los que le dan la gloria, el honor y la alabanza al Dios viviente? Bien, eso tenemos que tenerlo claro. Versículo 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad,
pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Reina Valera nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí hay algo interesante, porque algunos usan versículos como este para decir que somos salvos por obra y que por nuestras obras somos emblanquecidos por Dios. No, por eso dice, se le ha concedido, se le ha dado ese regalo, esa gracia de vestirse de lino limpio, blanco y resplandeciente. Y ese vestido viene por la justicia de Cristo. De manera tal que cuando nosotros creemos en Cristo, somos justificados en Él, y esa justificación en Cristo Jesús es esa vestidura blanca, ese vestido que no deja ver la vergüenza de nuestra desnudez. En el principio de la creación, Adán y Eva, dice la palabra, que estaban desnudos pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque se entiende por la interpretación bíblica que la gloria de Dios, la presencia de Dios era su vestidura. Algunos dicen que no, que era porque no había maldad en sus mentes, que no había... No está realmente la Biblia diciendo eso. Está refiriéndose más a la vestidura de la gloria de Dios, a esa presencia de Dios que era su mismo vestido. Pero cuando ellos pecan, esa vestidura es quitada de ellos, porque han pecado, han quebrantado el mandato de Dios, han quebrantado las indicaciones de Dios y se oponen contra Dios. Entonces ahí ya es donde tiene que hacerse taparrabos y la parte que sigue en adelante. Entonces acá vemos que este lino no es por las obras, lo que hace es representar esas obras, ¿sí?, que pertenecen al pueblo de Dios. Ese vestido habla de pertenecer, de estar en esa justicia de Dios, en esa justicia de Cristo, en esa presencia de Dios, pero es concedido, es un regalo. Bien, eso tengámoslo claro. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Reina Valera nos dice, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y es interesante porque en la Biblia vemos que Dios habla de dos maneras diferentes en cuanto a esta relación. Vemos en el antiguo pacto que la esposa del Padre es Israel, y así muchos teólogos lo interpretan, y yo realmente estoy en concordancia con esa interpretación. Israel viene a ser la esposa del Padre y la iglesia, la desposada y futura esposa del Hijo Jesucristo. Y vamos a ir a dos citas. Vamos a leer primero lo que viene siendo Oseas capítulo 2, 19 al 20. Oseas 2, 19 al 20 y nos dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Sí? Entonces aquí está hablando el Padre, está hablando en este pasaje, y así lo interpretan muchos teólogos, y hay muchos más pasajes que hablan de ello, y es la desposada, es el pueblo de Israel. Hay otra cita que es Isaías 54, versículo 5, y nos dice básicamente lo siguiente, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dice, tu marido es tu hacedor. Entonces hay varias citas diferentes que no las vamos a traer acá, pero lo que quiero que veamos es eso, o sea, es tan perfecto, es tan armonioso, es tan complejo de explicar y de entender la relación de Dios con su pueblo, que la manera más humana de entenderlo en su clímax, en su cúspide, es entenderlo en un matrimonio, en una boda, en una relación hombre-mujer, en esa intimidad, en ese apoyo, en esa protección, en todo lo que ello involucra, ¿sí? Entonces,
es la manera como más sublime humanamente de mostrarnos esa relación. Y ahora la iglesia la vemos como la esposa del Hijo. Ya lo vimos aquí en Apocalipsis, pero vamos a ver otra cita. Vamos a ir a ver 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahora vamos a hablar de la desposada del Cordero, la iglesia. Ya lo vimos en Apocalipsis, ¿sí? Aquí lo acabamos de leer, pero quiero que veamos otra parte y entremos en contexto. Cuando se hablaba en el pueblo de Israel, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los maestros, de los rabinos y toda esa parte de la ley, había algo interesante, que era que cuando habían 2 puntos importantes en lo que era la relación de una pareja, de un matrimonio. Iniciaba ¿dónde? Con el desposorio, o lo que llama acá como desposado, que era ya un compromiso de fidelidad. O sea, había ese compromiso donde generalmente el hombre iba a la casa de la novia, pedía por así el permiso o la mano, como quieramos entenderlo en nuestra cultura, de la novia, y automáticamente era como si hubiera ya un pacto, ¿sí? Un pacto de fidelidad. Entonces nosotros estamos, cuando aceptamos a Cristo, en ese pacto de fidelidad ya. O sea, ya estamos comprometidos con Él. ¿Sí? Ya estamos en ese pacto de fidelidad. Entonces acá nos dice, el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya está hablando acá, desposado, o sea, ese pacto, ese compromiso de que va a haber una celebración de una boda. ¿Sí? Entonces, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, eso es importantísimo, entender el contexto del cual está hablando. Luego, después de ese desposorio venía la boda, que es la que vamos a ver un poco más adelante, y esa boda era algo, yo creo que una de las fiestas más trascendentales en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, era eso, era celebrar las bodas. Tanto que la cultura rabínica a veces paraban algunos mandamientos de la ley, si esos mandamientos evitaban que la celebración fuera totalmente alegre y feliz. O sea, aún así la boda, el matrimonio, la celebración de las bodas prevalecía sobre todo lo demás. Eso es algo maravilloso que quizás a veces nosotros no entendemos. Otra cita es Efesios 5, capítulo 25 al 32. Y acá la tenemos, nos habla lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí está mostrando ese ejemplo, esa similitud, para entenderlo en idioma, llamémoslo así, humano, lo que significa ese pacto y lo que va a significar esas bodas que vamos a ver a continuación con nuestro Señor Jesucristo. Bien, volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Entonces, según el versículo 9, son benditos los que están invitados a esa cena de la boda del Cordero. Bienvenidos todos los redimidos, benditos, santos, salvos, y con gran gracia sobre ellos por la obra de Jesucristo, los que son invitados a las bodas del Cordero, a celebrar esa gran cena allí, esa gran celebración de Dios, porque mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo, la noche en que iba a ser entregado, Él dijo, no volveré a beber este vino, sí, hasta que no lo beba con ustedes en el reino de Dios, ya cuando todo se haya consumado, como lo está mostrando acá la palabra. Entonces estas palabras dice que son verdaderas, que provienen de Dios, o sea, ahí no tenemos que dudar, será así, no será así, no, la palabra está firmada por Dios de que así va a ser.
Versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, al ángel que le estaba mostrando las visiones. Pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesucristo. Entonces acá vemos algo muy importante y esto destruye mucha teología de sectas y de iglesias equivocadas. Solo Dios es digno de adoración y de alabanza. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún otro santo, ni Moisés, ni Elías, ni José, ni María, ni Pedro, ni Pablo, nadie, absolutamente nadie. Porque en este caso vemos un ángel poderoso que le está mostrando la visión, un ángel eterno, ¿sí? Un ángel con vida eterna, ser siervo de Dios, ministro de Dios, que está acá y corrige a Juan de que no lo puede adorar. Y no está escrito porque sí. Y ahora, ¿por qué Juan lo hace? Entendiendo la realidad de las cosas. Hay dos posibles interpretaciones. Uno, pues pensaba quizá que el ángel era como Jesús mismo por la gloria que tenía. O dos, estaba tan asustado de lo que había visto, tan emocionado, tan no sé, confuso quizás de lo que había visto, porque imagínense, ustedes teniendo unas visiones como las que ha relatado hasta este momento Juan, yo creo que cualquiera en el entendimiento uno queda totalmente anonadado, totalmente confundido, dice, bueno, lo que sabía no es nada para lo que me ha sido revelado, etcétera. Entonces puede que en ese momento de emoción o de confusión o esto, pues haya hecho ese tema, pero es corregido por el ángel y le dice, no, solo a Dios, solo a Jesucristo se puede adorar. A mí no, porque yo soy consiervo, o sea, yo también sirvo a Dios, yo también obedezco a Dios y yo también tengo mi agenda en el plan perfecto de Dios. Entonces eso es importantísimo porque ahí nos enseña que solo Dios merece ser adorado, nadie, absolutamente nadie más. Y aquí viene el jinete sobre el caballo blanco. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Recordemos que vimos en el primer sello que abre el Cordero, ese sello se manifiesta un caballo blanco y un jinete con una corona, con un arco en la mano sin flecha y que salió venciendo y para vencer. Y por la interpretación bíblica sabemos que es el anticristo. ¿Por qué? Porque se asemeja, trata de parecerse al verdadero. Y eso ya lo hemos estudiado antes. Pero acá vemos al fiel y verdadero, porque viene del cielo, viene en ese caballo blanco y se llama fiel y verdadero, porque hace juicio con rectitud y guerra justa. En este mundo hemos visto a lo largo de los milenios las guerras. Siempre hay intereses, odio, resentimiento, avaricia, rabia, una cantidad de barbaridades en la humanidad para las guerras. Pero Cristo, la guerra de Él es 100% justa porque no está pensando en provecho, no está pensando en generar riquezas, no está pensando en esclavizar, no está pensando en aquello, no, está pensando en implementar la justicia que Dios guardó lo más que pudo para que más personas alcanzaran salvación, pero llegó el punto en que ya la copa se había colmado y tenía que venir ese juicio. Entonces, ahí está ese jinete que sin duda alguna es Jesucristo mismo. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Versículo 12 de Reina Valera, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí habla de ojos de fuego, quiere decir que nada, absolutamente nada se esconde a su vista, a su mirada, a sus ojos. Puede pecar una persona a la 1 de la madrugada en el túnel más profundo de la tierra, allí está siendo visto. Su pecado no puede quedar encubierto. Puede estar solo en el más lejano desierto o en la selva más profunda de un país. Allí está siendo visto sus obras. Bien, entonces eso tenemos que tenerlo claro. A Dios nadie se le escapa. Como mismo
El salmista lo dijo: si fuere a la cima de los montes, a la profundidad del mar o a las alas del viento, Dios siempre está en todo lugar y todo lo conoce. Tengamos eso claro. Llevaba muchas coronas, autoridad, dominio que le pertenecen a él. ¿Sí? No como el que ha ganado una carrera y le dan una corona de victoria porque ha ganado una carrera o un esfuerzo que ha recibido temporal, no. Él tiene el dominio, el reino y la gloria y la honra que le fue entregada por el Padre desde antes de la fundación del mundo, porque Él es antes que todo. No quiere decir que fue creado, sino que Él también es como el Padre eterno. ¿Sí? Ha existido desde siempre, existe y existirá por siempre. Y aquí lo que demuestra estas diademas, estas coronas, es esa autoridad, dominio y señorío. Y el nombre, pues para nuestro entendimiento y para lo que la Biblia dice, es un misterio. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Reina Valera, el verbo de Dios, que es básicamente lo mismo. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Otras versiones dicen: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Entonces, lleva esta túnica bañada de sangre. Algunos teólogos se inclinan tanto que puede ser la sangre derramada por él en la cruz, esa marca de su sacrificio, como la sangre que representa la sangre de sus enemigos. Aquí ninguno prácticamente toma inclinación por ninguna de las dos porque el texto no lo aclara y yo hago lo mismo. Simplemente dice que iba bañada de sangre. Puede que sea su símbolo de su misma sangre derramada en la cruz o la sangre de sus enemigos. Cualquiera de las dos podría aplicarse, dejémoslo hasta ahí. Versículo 14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales, también hay teólogos que indican que se refieren a ejércitos angelicales. Hay otros que dicen que se refieren a nosotros, los redimidos, que venimos a tomar posesión de la tierra, por lo que sería el milenio. Otros que es una mezcla entre ángeles y los santos, los salvos. Yo no tomo partido, cualquiera de las tres opciones es posible y está bien. Para mí no afecta en absolutamente nada que sea uno o lo otro. Me inclino más que porque podríamos ser nosotros mismos, que ya hayan ángeles entre nosotros, puede ser, pero yo me inclino más que sean nosotros mismos por el tema de la vestidura blanca, por el tema de los santos, por lo que dice allí en lo que vendría siendo Judas 14:15, que nos habla de esa parte también. Puedes leerlo ya el pasaje en tu Biblia, o Apocalipsis 17:14, ¿sí? Entonces ahí quiero que dejemos eso como en lo que la Biblia nos dice, que van esos ejércitos celestiales y van siguiendo al que va liderando, que es el que va montado en el primer caballo blanco. Versículo 15. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. El Hijo, Jesucristo, es el que tiene la autoridad y el señorío para ejecutar los juicios en la tierra. Recordemos que ya lo hemos hablado varias veces. Apocalipsis no es la revelación del anticristo, no es la revelación de la bestia, no es la revelación del fin, es la revelación de Jesucristo mismo. Entonces acá lo vemos a él en la consumación de los siglos, vestido, montado en su caballo, con toda su gloria, una espada aguda, que quiere decir el poder de su palabra, de lo que él habla, que es capaz de quebrantarlos aún el mundo físico y el mundo espiritual a la vez. Entonces es algo poderoso. Versículo 16. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y aquí quiero que hagamos un paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo el cielo abierto y que viene el Señor con gloria y poder. Esta es bíblicamente, bibliocéntricamente, la verdadera segunda venida de Cristo. Porque Él viene hasta la tierra para iniciar el milenio. Sí, mis amigos, esta sí es la verdadera segunda venida. Cristo vino una vez cuando fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó para nuestra santificación y justificación. Hay una segunda manifestación que es esta venida real. Intermedio hay una que viene hasta las nubes para el rapto.
como relámpago que sale y se oculta, como ladrón en la noche. Pero acá no viene como ladrón en la noche, porque el ladrón, el dueño de la casa, no lo ve cuando viene a 5 cuadras, no lo ve cuando viene a 1 kilómetro, porque cuando lo ve se arma y lo destruye. No es un ladrón, porque el ladrón viene cuando nadie lo espera, el ladrón viene cuando nadie está vigilando, el ladrón se entra cuando se dan cuenta fue porque ya robó. ¿Sí? Es como el que va por la calle y el ladrón pasa y cuando se dio cuenta fue porque ya no tiene lo que le robó y ya se fue, ya va corriendo, ya no lo pudo alcanzar, se perdió lo que le robó. El relámpago es lo mismo, tú no te das cuenta cuando pegas ese y no puedes hacer nada, no reaccionas, hasta que ya ha pasado es que te das cuenta que fue un relámpago. En un abrir y cerrar de ojos, dicen algunas versiones. Ese es el rapto, pero Cristo no viene hasta la tierra, viene hasta las nubes para arrebatar a su iglesia. Y hoy en día, mis amigos, hay una confusión terrible en la iglesia que confunde estas dos doctrinas del rapto y de la segunda venida, y eso no puede ser posible. Porque aquí vemos que ya Cristo estuvo en el cielo, que ya las bodas del Cordero, que ya está toda esta parte de la alabanza ante el gran trono, que está toda esta parte, ¿sí? Y ahora luego, después de eso, aparece Él viniendo a la tierra para consumar el juicio. Ya la parte final de la semana 70 de Daniel. Ya lo que es el clima, es el fin allá. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, Él ya viene con sus santos. Él ya viene a redimir ¿a quién? A la nación de Israel. A la nación de Israel, porque la semana 70 de Daniel es para el pueblo de Israel. Tengámoslo claro, mis amigos. Entonces, versículo 17, después vi a un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Una persona humanamente hablando podría citar esto como grotesco, porque es algo que genera como escalofríos, ¿no? Vengan a una gran cena y es a qué, a comer carne humana, carne de caballos y de sus jinetes. Pero aquí está el tema de que tiene un significado este juicio. Vino el Señor Jesucristo y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que de mí come y bebe no tiene hambre ni sed jamás. No volverá a desear el mundo, a añorar el mundo, sino que ya morirá y nacerá de nuevo para una vida eterna. Pero ellos lo rechazaron a él. Lo mataron a él cuando vino al mundo. Lo matamos porque murió por nuestras culpas y nuestras concupiscencias. Viene luego, él habla de las bodas del Cordero, que son invitados a esta cena. Habla también de la cena de cuando ya venga para redimir al pueblo de Israel, pero todos ellos lo rechazaron. Por eso ahora ellos van a hacer la cena de estas aves del cielo, que se van a reunir de toda la tierra para participar de esa grotesca, llamémoslo humanamente hablando, pero justa juicio, justa cena. Versículo 19. Después vi a la bestia del anticristo, y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Reunidos acá, posiblemente en Armagedón, como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Y la bestia fue capturada. Y junto con ella el falso profeta, que es la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. También ya la vimos. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos en un lago que arde con azufre. En un lago que arde con azufre. Esto es un castigo superior aún al infierno que nosotros conocemos y que habla nuestro mismo Señor Jesucristo en la narración del rico y Lázaro, y que la Biblia habla desde los tiempos antiguos. Allá son
es inaugurado ese lugar. No hay nadie en este momento allí, pero es inaugurado por la bestia y el falso profeta. Y están preparados para hacer guerra contra Cristo. Pero vemos acá que es como una hormiga contra un elefante. No tienen ninguna, absolutamente ninguna oportunidad. Se prepara para la guerra y automáticamente es capturado y arrojado al lago de fuego, junto con el falso profeta. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Esto es algo que no encuentro palabras para poder describirlo, pero más descrito para dónde. Acá lo entendemos, yo creo que humanamente lo podemos entender todo. Sí es la verdadera segunda venida de Jesucristo, cuando Él viene a libertar a su pueblo Israel. Él está allí acorralado, ya prácticamente ha sido purificado. Los que le dieron la espalda a Dios hasta el final ya han perecido, otros han sido llevados en cautiverio, etcétera, por la destrucción de Israel y toda esta parte. Y los que han quedado, el remanente ha huido al desierto para ser allí sustentado por 1260 días. Viene el fin, se reúne posiblemente la bestia, algunos lo interpretan de esa manera, para ir a destruir el remanente de Israel. Y ahí es donde ya sucede lo que acaba de narrar la palabra de Dios. Quiero que veamos dos citas acerca de la segunda venida de Jesucristo, para si hay dudas de que esta verdaderamente es la segunda venida. Vamos a ir a Zacarías, al libro del profeta Zacarías. Capítulo 14, versículos 3 al 4. Dice lo siguiente: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ahí está narrando aquella batalla que se va a cumplir en este mismo tiempo. Otra cita es Isaías capítulo 64, versículo 1 al 2. Y dice: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Ahí nos está hablando claramente Apocalipsis de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana 70 comienza con la manifestación del anticristo. Puede que se manifieste incluso un poco antes, pero cuando Él inicia a cumplir lo que está determinado que debe cumplir, la agenda que debe cumplir, es en la semana 70, esos 7 años. Sabemos que reina durante 3 años y medio, hablando de paz y seguridad, y a los 3 años y medio rompe el pacto, y eso lo hemos visto ya en varias enseñanzas anteriores, y inicia la gran tribulación de 3 años y medio. Y al final de esos 3 años y medio viene la destrucción de la Babilonia comercial y inmediatamente enseguida la destrucción del ejército del anticristo, y el anticristo mismo se finalizó su papel en la escena, en la agenda, y se va arrojado al lago de fuego que arde con azufre junto con el falso profeta. Y allí serán atormentados por los siglos de los siglos. Y se finaliza el imperio del anticristo, porque su ejército y él mismo son quitados del medio. Eso es algo bastante, una escena que daría para muchas películas, pero ese es el fin del capítulo 19 de Apocalipsis. Y acá vemos que así como el anticristo causó en el mundo estragos, se rebeló contra Dios, alzó su mano contra el cielo y hizo todo lo que hizo, aquí la sentencia sobre él es ejecutada y es cumplida. Y no muere como los demás, sino que es lanzado al lago de fuego, a ese tormento. Y es el primer visitante, el primer
huésped eterno de ese lugar, de ese lago de fuego que arde con azufre. Y así hemos llegado al final de este capítulo, agradeciendo nuevamente a quienes comparten, se suscriben y dejan sus comentarios en los videos. Nos vemos, Dios mediante, en la siguiente enseñanza, capítulo 20 de Apocalipsis, encaminándonos hacia el final de este estudio sistemático. Dios nos bendice mucho en Cristo Jesús. Adiós.